Pero bueno, de todas formas, igual esa materia tengo que verla, ¿sí? Y que de hecho va a ser bien útil en varias cosas que se pueden hacer en programación lineal, ¿sí? Y que tiene que ver con el análisis de un problema que va directamente asociado con el problema original, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar el problema dual, ¿sí? Entonces hoy día vamos a enfocarnos en ver ese tema, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar dualidad en programación lineal. Entonces la idea de esto es considerar P un problema de optimización lineal, un PPL, y estudiar las propiedades o analizar, ya vamos a decir por ahora obtener un problema asociado de forma que las soluciones de ellos sean de alguna forma complementarias. ¿Ya? Esto vamos a tener que detallarlo bien, ¿sí? En el fondo todo este concepto, pero la primera parte es, bueno, ¿cómo obtengo ese problema? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Entonces vamos a pensarlo con un ejemplo. ¿Sí? Entonces yo voy a suponer lo siguiente, voy a suponer que yo tengo una empresa, ¿sí? Que fabrica una cierta cantidad de productos, cada uno de los cuales los va a vender a un cierto precio. Eh, y que tiene restricciones en la producción, digamos, por las maquinarias, ¿sí? Entonces lo que va a buscar esa empresa va a ser siempre maximizar la cantidad de ingresos que tiene por la venta de sus productos, ¿sí? Eso ya lo hemos mencionado como ejemplo varias veces, ¿ya? De hecho, en la tarea uno de los problemas se enfoca en eso, ¿sí? Que finalmente el problema de la florista, que lo que hace es venderlos, o sea, tener los precios de venta de los arreglos florales, tiene que saber cuánto tiene que producir de cada uno, sujeto a que tiene una cantidad máxima de flores, de tipos de flores, ¿sí? Entonces, un problema de ese estilo siempre va a ser modelado de esta forma. Bueno, no siempre, pero un problema así simple va a ser modelado de esta manera. Entonces voy a tener que hacer un máximo de eh, eh, alguna función lineal, que en este caso este vector C, que por lo general lo llamamos vector de costos cuando estamos en un problema de minimización, ¿sí? Estando en este problema de maximización, sería el vector de ganancia, ¿sí? El vector digamos, de precio. Y vamos a estar sujetos a la restricción que, bueno, tengo esta matriz digamos, de, de restricciones, ¿sí? Esta matriz de restricciones que finalmente nos está hablando, digamos, no sé, puede ser las horas de tiempo disponibles de una máquina, por ejemplo, ¿sí? O en el caso del problema de la florista, esta tablita nos estaría indicando qué cantidad de flores de cada tipo ocupo en cada arreglo, ¿sí? Y bueno, voy a tener mis limitaciones, digamos, limitaciones físicas de la producción, ¿sí? Y por último, x mayor o igual a 0, sí, en este caso estoy diciendo, bueno, siempre produzco positivo porque no puedo producir negativo, ¿sí? Así que este va a ser mi problema, el problema que voy a estar tratando. Bueno, entonces resulta que yo, como fábrica y como productor, sí, yo quiero maximizar esto, quiero maximizar la cantidad de plata que tengo en los ingresos, ¿sí? Pero también, por ejemplo, yo sé que si estas restricciones me están hablando o voy a pensar directamente ya en el problema de la florista. Si tengo este va a ser que el precio la cantidad que voy a recibir de ingresos por vender los arreglos de flores. Yo, al hacer los arreglos, yo también voy a tratar de gastar lo menos posible, ¿sí? Y eso me va a significar tratar de ocupar la menor cantidad posible de flores, ¿sí? Para poder hacer toda esta cuestión, ¿sí?
Entonces también voy a tratar de que estas restricciones que están acá se cumplan de cierta forma lo más estrictamente posible, ¿sí? O sea, voy a tratar de alejarme de las igualdades, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a significar tener que invertir menos plata en flores, ¿sí? Cuando al mismo tiempo igual voy a estar ganando en los ingresos, ¿sí? Entonces, entonces vamos a ponerle acá como productor, eh, como productor avaro, se desea maximizar lo siguiente. Maximizar lo siguiente. O le voy a poner, se desea realizar lo siguiente. ¿Sí? Porque en realidad la maximización va a estar escrita acá. Sea phi definida de Rn, Rm, perdón, a valores en R, dada por, voy a poner una barrita acá arriba, dada por, y ahí voy a explicar qué significa eso. Esto va a ser una phi de y que la voy a definir de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer, voy a maximizar C traspuesto X más Y traspuesta por B menos A por X. Y esto bajo la condición que X sea mayor o igual a 0. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, primero, ¿cuáles son las dimensiones de esto? Esta función toma vectores, aquí vectores Y, que son vectores de Rm, ¿sí? Porque siempre las matrices pensamos que la matriz A es de M filas N columnas, ¿sí? Estamos en ese contexto, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? En vez de maximizar mi función objetivo sujeto a mis restricciones, lo que estoy diciendo es, bueno, voy a tomar esta restricción de desigualdad, la voy a meter acá adentro para considerarla dentro de mis restricciones. ¿Y de qué forma? Bueno, yo sé que B es siempre mayor o igual a A por X, así que en realidad el vector B menos A por X siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de maximizar mi función objetivo más esa cosa que es mayor o igual a 0, multiplicada por otro vector que es mayor o igual a 0 también. Entonces aquí este dominio va a ser R más M, ¿sí? O sea, vectores con coordenadas mayores o iguales que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy siendo avaro y quiero sacar lo más, digamos, la mayor utilidad que yo pueda. ¿Sí? Esta en el fondo sería de cierta forma una función de utilidad. ¿Sí? Sí, pensándolo de esta manera, dentro del problema yo no tengo incluidos los costos de compra de las flores en este caso, ¿sí? O si fuese una fábrica, los costos de mantención y todo eso, pero voy a tratar de minimizar el uso de mis recursos para poder gastarlo menos en eso, ¿sí? Y eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿sí? En el fondo estoy haciendo que esta diferencia, en el fondo la diferencia entre lo que ocupo y lo que tengo como máximo disponible para el uso, estoy haciendo que esa diferencia sea la más grande posible, o sea, ocupar lo menos posible, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo con esto de acá. Ahora, ¿qué significa este R con esta barra acá arriba? Esta va a ser una notación que voy a utilizar cuando hablemos de los números de funciones que pueden tomar valores en los números reales o pueden tomar los valores infinitos o menos infinitos, ¿sí? En el fondo a eso se le llaman los reales extendidos. Entonces, analicemos esta función de utilidad. Si yo veo esto, yo sé que, bueno, si tomo CTX más Y traspuesta por B menos A por X y lo acomodo un poco, esto es lo mismo que Y traspuesta por B más, y aquí voy a tener un C traspuesto menos Y traspuesto por A y eso por X. Sí, ahí, bueno, desarrollé un poco esto y lo reacomodé. ¿Sí?
Pero ¿qué pasa acá? Resulta que yo estoy entonces tomando el máximo de esta expresión de acá, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre los x que son mayores o iguales que 0. Y fíjense que esta primera parte no depende de x, así que eso va a salir de este máximo. Entonces voy a tener que phi de i, esta función de utilidad, termina siendo igual a, y aquí voy a hacer este cambio inmediatamente, esto es b traspuesta por i, sí, es lo mismo, sí, esto es finalmente decir i traspuesta por b es un producto punto entre el vector i y el vector b, así que lo puedo dar vuelta, y bueno, b traspuesto por i es lo mismo. Y esto acá le voy a estar sumando el máximo de esta función de tomar c traspuesta menos y traspuesta por a y multiplicarlo por x, sujeto a que x es mayor o igual a 0. Y esto tiene, hay dos valores posibles acá. Resulta que si todas las coordenadas de esta resta, ¿sí? Esto de acá es un vector, ¿sí? Esto c traspuesta menos y traspuesta por a es un vector fila, ¿sí? Cuyo traspuesto es, como vector columna, sería c menos a traspuesta por i. Si esa cosa tiene todas sus coordenadas negativas, ¿sí? Menores o iguales que 0, el mejor valor que yo podría alcanzar acá es 0, ¿sí? Ese sería el valor más alto, ¿sí? Que sería tomando x igual a 0 en todas sus coordenadas. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Sí? Si esta cosa de acá tiene todas sus coordenadas menores o iguales que 0, este máximo es 0. ¿Sí? Confírmeme que eso se queda claro. Sí, sí queda claro. ¿Sí? Gracias. Entonces, esto sería b traspuesta por i en el caso en que tenga esta desigualdad, c traspuesto menos i traspuesto por a menor o igual a 0. ¿Sí? O que equivalente, lo voy a escribir acá, a traspuesta por i mayor o igual a c. ¿Sí? Eso es pasando por la traspuesta y reacomodando los términos. Y, bueno, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que eso no fuera cierto? O sea, que alguna coordenada de este vector es mayor estricta que 0. Si es que eso pasa, este máximo se hace infinito, ¿sí? Porque en el fondo puedo tomar 0, el vector x puedo tomarlo como 0 en todas las otras coordenadas, excepto en esa, donde puede ser cualquier número positivo. Y ese número positivo lo puedo hacer tan grande como yo quiera porque estoy tomando x sobre cualquier vector que sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, ¿sí? Así que finalmente esto nos da un valor más infinito. Si se cumple la condición contraria a lo de acá arriba, o sea que a traspuesto por i no es mayor o igual a c. ¿Sí? O sea, hay alguna coordenada donde lo de la izquierda es menor estricto que lo que está al lado derecho. Entonces, ok, esta es mi función de utilidad, ¿sí? Entonces, claro, aquí yo estoy diciendo, bueno, hay un caso donde yo podría sacar utilidades máximas, ¿sí? O sea, utilidades infinitas. Bueno, eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que siempre en un problema de maximización como este, ¿sí? Va a haber un ente mágico, ¿sí? Que va a tratar de causar un equilibrio, ¿sí? En economía le llaman el mercado, ¿sí? Y que cada vez que un agente quiere maximizar alguna cantidad, va a haber un agente contrapuesto que va a estar minimizando otra, ¿sí? De manera que entre ellos dos van a alcanzar un equilibrio, ¿sí? ¿De qué otra forma podría ser? No sé, por ejemplo, si yo pensara en que tengo que ir de un punto A a un punto B y tengo muchos caminos para ir. Entonces yo podría pensar en buscar el camino que me minimiza el tiempo para llegar de un punto al otro, ¿sí? Bueno, pero como no soy la única persona que está en el universo, ¿sí? Eh, por el hecho que toda la gente va a tratar de minimizar también la cantidad de tiempo que gasta en ir del punto A al punto B, probablemente se va a terminar maximizando el recorrido que voy a tener la distancia que va a tener que recorrer, ¿sí? Digamos, en términos prácticos, como para no toparme con muchos tacos, por ejemplo, ¿sí? Pero si quiero minimizar la distancia que recorro,
probablemente se me va a maximizar el tiempo, porque todo el mundo va a estar ocupando ese camino más corto, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la idea de lo que estoy mencionando acá, ¿sí? Entonces, claro, acá, cada vez que hay una persona tratando de maximizar sus utilidades, va a haber alguien minimizando algo, ¿sí? Y en realidad lo que va a pasar es que aquí el mercado va a hacer que esta función de utilidad sea lo menor posible, ¿sí? Que en el fondo no haya usura en los procesos. Entonces, el mercado regulando lo anterior, minimiza las utilidades. Resultando lo siguiente. Hacer otro problema de optimización, que lo voy a llamar D, que va a ser el mínimo de la función objetivo, que es la función de utilidades, que esta función phi de y, sujeto a, y acá la única condición que pusimos fue tomar y mayor o igual a 0, ¿sí? Que esa cuando la impusimos, yo la impuse acá al momento de definir esto, al poner este término acá adentro, ¿sí? Porque yo quiero maximizar esto de acá, y como yo sé que b menos a por x es siempre mayor o igual a 0, bueno, yo voy a querer multiplicarlo por cosas acá que sean mayor o igual a 0 también, ¿sí? Pero esto, para escribirlo un poco más en simple, como yo quiero encontrar el mínimo de esta función, obviamente ese mínimo yo lo voy a encontrar en la región donde se cumpla esta desigualdad, ¿sí? Porque el mínimo no va a ser más infinito, ¿sí? Va a ser algún valor que sea de b traspuesto por y. Así que voy a mirar solamente estos casos. Y eso nos da este problema que es lo que vamos a llamar el problema dual. Sujeto a a traspuesta por y mayor o igual a c y mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener dos problemas. Tenemos un problema P, que era el original, que era el máximo, maximizar C traspuesta por X sujeto a por X menor o igual a B, con X mayor o igual a 0, y lo estoy relacionando con un nuevo problema, que es este problema D, que es el mínimo de B traspuesto por Y sujeto a que A traspuesto por C es mayor o igual a, perdón, A traspuesto por Y es mayor o igual a C, con Y mayor o igual a 0. ¿Sí? Los cuales llamamos par primal dual. ¿Sí? Este es el problema dual, ¿sí? Es una forma de encontrar un problema que está relacionado bueno, tengo un problema de optimización y mi objetivo es encontrar un problema que está asociado a este, ¿sí? ¿En qué sentido están asociados? De la manera anterior, ¿sí? En el fondo, lo que uno hace es ocupar este método que se le llama también de penalización, ¿sí? Que lo que uno hace es, en el fondo, introducir dentro de, dentro de las restricciones del problema, ¿sí? Uno las pone adentro de las restricciones del problema, uno las toma y las pone adentro de la función objetivo, ¿sí? Siendo la idea de tratar de que dentro de la misma función objetivo aparezca esta condición de las restricciones del problema, ¿sí? Y tratar de maximizar en este caso esa cantidad, ¿sí? En el fondo tratar de aprovechar la estructura de la restricción para poder maximizar ahí lo más posible, ¿sí? En este caso, según la interpretación que daba, es como tratar de tener la mayor cantidad de ingresos y al mismo tiempo gastar lo menos posible en recursos, ¿sí?
Ahora, eso hace que, claro, si yo trato de, después de minimizar esas utilidades para que no haya usura, en el fondo, lo que obtengo es este otro problema. Y que si se fijan, la forma de obtener este segundo problema acá, una vez teniendo ya hecho todo lo anterior, es bastante simple. O sea, ¿qué es lo primero que veo? Bueno, paso de un problema de maximización a uno de minimización. Perfecto. Lo que era mi vector, digamos, que era mi vector de precios de venta, ¿sí? Ahora pasa a estar acá, ¿sí? Pasa a estar aquí en las restricciones. Y el que estaba originalmente en las restricciones pasa a estar ahora como un vector de costos, ¿sí? Estamos en un problema de minimización, así que ahí lo llamo vector de costos, ¿sí? La matriz se transpone acá y se cambia el signo, el sentido de la desigualdad, ¿sí? Y bueno, y tengo estas cosas x mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que en general, dependiendo del tipo de restricción que haya, va a ser la forma en que aparecen las nuevas variables en el problema dual, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hay que darse cuenta? Fíjense que acá, por ejemplo, esta matriz A era de m filas, n columnas, ¿sí? Así que yo tenía m desigualdades acá, y después acá lo que estoy haciendo es tomar este vector y multiplicarlo por la traspuesta de A. O sea, que ahora mi nuevo problema tiene tantas variables como restricciones tenía el original, ¿sí? Y tiene tantas restricciones como variables tenía el original, ¿sí? Como que en el fondo, digamos, se produce este cambio de rol entre lo que son las restricciones y las variables, ¿sí? Y ese cambio de rol es finalmente lo que se le llama la dualidad, ¿sí? Ahora, la idea es que estos problemas estén relacionados de alguna forma, ¿sí? Porque si no, ¿para qué vamos a estar con esto acá? ¿Sí? La idea es poder encontrar de cierta forma una relación entre, eh, entre los problemas, ¿sí? Ahora, en general, la dualidad puede, o bueno, se define para cualquier problema de optimización, ¿sí? Entonces, en este sentido, me podría tomar cualquier tipo de problema de optimización y encontrar su problema dual, ¿sí? Ahora, ya eso tiene que ver con cuestiones bastante más técnicas, ¿sí? Que no vamos a entrar en detalle ahora, eh, pero nos vamos a enfocar en el caso de los problemas de optimización lineal, ¿sí? Para el caso de los PPL, tenemos lo siguiente. Veamos. Entonces, uno, la dimensión del espacio de dominio del problema dual es igual al número de restricciones del número de restricciones del problema primario. Segundo, el número de restricciones del problema primal es igual, perdón, del problema dual es igual al número de restricciones
perdón, al número a la dimensión del espacio, puro, a la tontera, es igual a la dimensión del espacio de dominio del problema primal, que es lo que había dicho recién. ¿Sí? Pero más que eso, si yo miro en detalle el procedimiento, puedo ver lo siguiente. Tercero, la dualidad es simétrica. ¿En qué sentido? Resulta que, claro, yo en el fondo acá lo que hice fue tomar este problema primal, ¿sí? Que lo llamé el problema P, y a partir de él obtuve su problema dual, ¿sí? Que es este de acá. Pero resulta que a este problema, a este nuevo problema, el problema D, yo también le puedo buscar su dual, ¿sí? Porque es un problema de optimización también. Y me gustaría encontrarle su dual. Resulta que si yo hago un procedimiento para encontrar su dual, que puede ser algo similar a lo de arriba, ¿sí? En el fondo replicar las ideas anteriores y generar, entre comillas, esta función de utilidad, ¿sí? Que en este caso podríamos llamarle una función de gasto, ¿sí? Voy a tratar de minimizar mi gasto, o sea, voy a tratar de tomar esto, pero también voy a tomar una resta de acá en las restricciones para tratar de minimizar lo más posible lo que voy a gastar, ¿sí? Voy a obtener un nuevo problema, ¿sí? Y ese problema va a terminar siendo igual al problema original, ¿sí? Ahora, en este caso particular se puede hacer de una forma bastante simple todo esto, ¿sí? Porque resulta que la misma estructura del problema nos va a ayudar. Eh, Porque este problema yo lo puedo modificar a mano, ¿sí? Para que se vea como el problema que está aquí en la izquierda, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo reemplazar este mínimo por un máximo, poniendo un signo afuera y un signo adentro, ¿sí? Y puedo multiplicar esta desigualdad por -1 a los dos lados para que me quede como una desigualdad de menor o igual, ¿sí? Y eso va a hacer que el problema ahora se vea como este de acá a la izquierda. Entonces, con eso yo sé calcular su dual, ¿sí? Porque de ese problema que voy a tener ahora voy a poder pasar a un problema de mínimo, donde voy a tener que transponer la matriz, intercambiar los vectores de costo con el vector lado derecho, y etcétera, etcétera. Y finalmente, por todos los cambios de signo que se hicieron, termina convirtiéndose todo en esto que está acá a la izquierda, ¿sí? Y eso va a ser importante porque en realidad, claro, resulta que para un problema de optimización yo puedo obtener su problema dual, ¿sí? Pero un problema que si yo lo considero como dual, siempre va a ser un problema dual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad si yo le tomo el dual a ese, voy a tener otro problema, que si le vuelvo a tomar dual, vuelvo al problema original, o sea, hay una cuestión ahí como media circular, ¿sí? Y lo bueno es que esto nos va a decir que finalmente analizar un problema es equivalente a analizar el otro, ¿sí? Con el teorema que vamos a ver un poquito más adelante, que es el teorema de dualidad fuerte y el teorema de holgura complementaria, ¿sí? Em, entonces, para finalizar acá y hacer una pequeña pausa, voy a enunciar el teorema de dualidad débil, ¿sí? Y después vamos a explicar cómo podemos tratar el concepto de la dualidad un poco más en general. Entonces, este es el teorema dualidad débil, y que esto ya en el fondo va a justificar esto de estar estudiando estos dos problemas simultáneamente, ¿sí? El por qué lo vamos a hacer, finalmente. Entonces, sean P y D como antes, ¿sí? El par primal dual que había considerado. Entonces, si P y D denotan los conjuntos, los conjuntos factibles, ¿sí? Entonces, P el poliedro A por X menor o igual a B con X mayor o igual a 0, y D es el poliedro A transpuesta por Y mayor o igual a C con Y mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, denotan los conjuntos factibles de ambos.
se tiene que C traspuesta por X es siempre menor o igual a B traspuesta por Y para todo X en P, Y en D. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo cualquier punto factible del problema dual, ¿sí? Y calculo la función objetivo, ese número está acotando por arriba a la función objetivo del problema primal, que era un problema de maximización. O sea que lo vuelve factible. ¿Sí? O sea, perdón, no lo vuelve factible, lo vuelve finito. ¿Sí? O sea, ahí yo sé que el máximo va a existir. ¿Sí? Siempre y cuando el problema dual sea factible. Si el problema dual es factible, o sea, tiene algún punto entre medio que me permite estudiar el problema, ¿sí? Si el poliedro que define el dual no es vacío, entonces yo sé que el problema primal es finito. ¿Sí? El problema primal tiene un óptimo en alguna parte. ¿Sí? Y de hecho, ese óptimo termina siendo el máximo que se alcanza, el valor máximo que se alcanza ahí, necesariamente es más pequeño que el valor mínimo, bueno, es menor o igual, a eso me refiero, que el valor óptimo que alcanza el problema dual, que era el mínimo de estas cosas que están al lado derecho. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, yo sé que esos valores como que están tan así, o sea, como los valores que alcanza la función objetivo del dual están de aquí hacia arriba y los que alcanzan el problema primal están de aquí hacia abajo. ¿Sí? Entonces, como que se acotan entre ellos, de cierta forma. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y ahora, en consecuencia, Sí. y esto va a ser una cosa importante que se va a ocupar mucho, en consecuencia, sí que termina siendo casi como un corolario del teorema de dualidad débil, pero es como la consecuencia importante, una consecuencia bien fuerte. Si X barra y barra son factibles, o bueno, voy a ocupar la anotación que tengo arriba, si X barra pertenece a P e Y barra pertenece a D, ¿sí? A los poliedros, entonces se verifica, perdón, si eso se verifica que si se cumpliera que C traspuesta por X barra es igual a B traspuesta por Y barra, entonces X barra e Y barra son óptimos. ¿Sí? O sea, si encuentro un punto de cada uno de los poliedros, un punto de cada poliedro, de manera que las funciones objetivo de los dos problemas se hacen iguales, automáticamente sé que el X barra es el óptimo para el problema primal y el Y barra es el óptimo para el problema dual. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? No tengo que hacer ninguna otra verificación. Solamente si yo chequeando esta igualdad llego a esto, tengo la optimalidad. ¿Sí? Bueno, eh, ¿alguna consulta con esto? Que voy a hacer una pequeña pausa ahora, unos 10 minutos. Después vamos a seguir con esto. Vamos a ver la demostración, más que nada como para agarrar un poquito más este concepto. Y voy a dar una tablita general sobre la dualidad en general, cómo se trabaja para un problema de programación lineal en general. ¿Alguna duda? Ya. Ok, seguimos entonces a las 11:30. Perfecto. Entonces, tenemos este enunciado, el teorema de dualidad débil, que lo que nos está diciendo es que básicamente, cuando yo tengo un par primal dual de esta forma, ¿sí? Parto con este problema de maximización con restricción de desigualdad menor o igual, ¿sí? Y paso a su problema dual, tengo esta cota para los valores de las funciones objetivo, ¿sí? Y tengo una condición bien simple que me indica cuándo estos son óptimos, ¿sí? Entonces vamos a ver la demostración de esto, que en realidad es una demostración bastante simple. Yo encuentro que en realidad termina siendo un teorema bastante elegante porque es un teorema que nos está entregando bastante de la estructura de los problemas, pero al mismo tiempo la demostración de esto es muy, muy, muy simple. Entonces, quiero probar primero esta desigualdad.
¿sí? Entonces sean X en P y un Y en D, ¿sí? Dos puntos factibles del problema, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a asumir obviamente que ninguno de los dos es vacío, ¿sí? Si alguno de los dos es vacío, esta desigualdad queda demostrada de manera trivial, ¿sí? Porque como tengo que demostrar que esta desigualdad es cierta para cualquier par de puntos, si alguno de los dos conjuntos no tiene ningún punto adentro, listo, está demostrada, ¿sí? Lo demostré para todo, porque no hay ninguno, ¿sí? Entonces, yo tengo que C traspuesta por X, lo quiero trabajar de alguna forma. Entonces voy a poner acá, como C es menor o igual que A traspuesta por Y, ¿sí? Eso es solamente por la factibilidad del problema dual, ¿sí? O sea que Y está en D, ¿sí? Entonces, como Y está en D, yo sé que se cumple esta desigualdad. Lo mismo pasa con el vector traspuesto, ¿sí? O sea, si todas las coordenadas de C son menores o iguales que lo que está al lado derecho de manera vertical, horizontalmente también, ¿sí? O sea, eso no cambia en nada. Y si hago una multiplicación por un vector que tiene todas sus coordenadas positivas, en el fondo, si yo acá multiplico, digamos, el C traspuesta por el traspuesto de lo que está al lado derecho, ¿sí? Y lo multiplico todo por este vector X que tiene coordenadas positivas, la desigualdad se mantiene, ¿sí? Entonces esto va a ser menor o igual que el traspuesto de lo que está al lado derecho, o sea, y traspuesto por A traspuesto nuevamente, o sea, A, multiplicado por X, ¿sí? Pero resulta que también tengo que A por X es menor o igual a B, e Y también es mayor o igual a 0. Entonces hago lo mismo, si ahora tomo esta igualdad y la multiplico por Y traspuesta al lado izquierdo, ¿sí? Como los valores, todos los valores de Y son mayores o iguales que 0, la desigualdad también se mantiene. Entonces esto va a ser menor o igual que Y traspuesto por B, que es lo mismo que B traspuesto por Y. ¿Sí? Ahí está la desigualdad que queríamos probar, ¿sí? Entonces tengo que C traspuesto por X es menor o igual que B traspuesto por Y para cualquier X que pertenezca al poliedro del problema P y cualquier Y que pertenezca al poliedro del problema D. ¿Sí? Simplecito. Ahí está la desigualdad. Además, si, digamos, ¿qué es lo que tengo que analizar ahora? Si X barra está en P e Y barra en D son tales que se cumple esta igualdad, C traspuesto por X barra es igual a B traspuesto por Y barra, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, resulta que yo sé que por una parte voy a tener que C traspuesto por X es menor o igual que B traspuesto por Y barra para todo X en P, y por otra parte también voy a tener que B traspuesto por Y es mayor o igual que C traspuesto por X barra para todo Y en D. ¿Sí? Eso es solamente tomar la desigualdad que ya demostré para un X arbitrario primero y el Y barra que tengo ahora como hipótesis, ¿sí? Y después tomar la misma desigualdad que ya demostré para un Y cualquiera y el X barra fijo, ¿sí? Eso por la primera parte del teorema está listo, ¿sí? O sea, tengo estas dos desigualdades de acá. La primera implica que C traspuesto por X es menor o igual a, bueno, B traspuesto por Y barra, que es igual a C traspuesto por X barra por hipótesis, para todo X en P. Y la segunda hago lo mismo, tengo B traspuesto por Y, y yo sé que eso es mayor o igual a C traspuesto por X barra, que es lo mismo que B traspuesto por Y barra.
para todo y en D. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que para cualquier punto que sea factible para el problema original, para el problema P, ¿sí? Yo sé que el valor de la función objetivo es menor o igual que si lo evalúo en este punto X barra, que también pertenece a P. ¿Sí? O sea, este X barra me está definiendo un máximo. ¿Sí? De la misma forma, como B traspuesto por Y es mayor o igual a B traspuesto por Y barra para cualquier punto Y que esté en el poliedro del problema dual, ¿sí? Y el Y barra también pertenece a ese poliedro, lo que estoy diciendo es que Y barra me está definiendo un mínimo de esta función objetivo. ¿Sí? Por lo tanto, X barra define un máximo de P, e Y barra define un mínimo del problema dual, D. Es decir, X barra e Y barra son óptimos. ¿Sí? Por eso les decía, este teorema es bastante elegante en ese sentido, porque en realidad el enunciado es bastante fuerte, ¿sí? Aunque el teorema se llame dualidad débil, ¿sí? Es un resultado fuerte. Y la demostración es bastante sencilla. ¿Sí? Ahora, ojo acá, lo que estoy diciendo es que, claro, si es que tengo dos puntos tales que las evaluaciones de las funciones objetivos son iguales, entonces estos dos son óptimos. ¿Sí? Pero puede darse el caso, ¿sí? Que yo tenga dos puntos que son óptimos respectivos de los problemas, pero que la igualdad de las funciones objetivos no se cumple. ¿Sí? Ojo con esa, que hay una implica solamente hacia un lado. ¿Sí? Bueno, y esa es la demostración del teorema. ¿Sí? Es bastante simplecita. ¿Sí? Perfecto. Resulta que eh, en términos de esto, hay muchas variaciones. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que, claro, acá yo estoy tomando un problema primal con una estructura fija y un problema dual con otra estructura también fija. ¿Sí? Pero hay que ver cómo estos se comportan en general. ¿Sí? Entonces, esto es lo último que voy a anotar acá, dualidad en el caso general, dualidad para un PPL. Entonces, en general, las restricciones de un problema D dependen de los valores admitidos para las variables, perdón, las restricciones para un problema D, el problema dual, dependen de los valores admitidos para las variables del problema P y los, los valores admitidos para un problema D dependen, dependen de las restricciones del problema P. Esto tiene que ver con lo que ya he mencionado antes, ¿sí? Que cada variable del problema dual está asociada a una restricción del problema primal, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo
cómo se relacionan estas cosas. ¿Sí? Eso es lo último que vamos a mencionar ahora. ¿Sí? Y que en realidad solamente con lo de arriba, con la dualidad que definimos acá, está acá, es posible justificar todo lo que voy a escribir abajo, ¿sí? Haciendo conversiones de los problemas. Entonces, en general, yo voy a tener lo siguiente. Si tengo un problema de maximización, voy a poder obtener su dual, que va a ser un problema de minimización de forma sencilla, ¿sí? Y bueno, y si tengo el de minimización y me quiero pasar al de maximización mediante dualidad, se puede hacer pensando que en realidad estas cuestiones son simétricas, ¿sí? Entonces puedo pasar de un lado al otro haciendo el mismo procedimiento. Entonces, tengo acá mi problema de maximización. Y acá voy a tener mi problema de minimización. Y voy a tener lo siguiente. Si en el problema de en el problema de maximización voy a tener para las variables, voy a tener los siguientes casos. La variable puede ser menor o igual a 0, mayor o igual a 0, o irrestricta. ¿Sí? En el caso que vimos, en el problema de maximización que vimos que todas las variables son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto me va a hacer aparecer en las restricciones del problema de minimización, me van a aparecer cosas con las siguientes desigualdades. Acá va a ser una restricción del tipo menor o igual. En el problema de minimización voy a tener acá un mayor o igual si es que la variable era mayor o igual a 0. Y si la variable era irrestricta, me va a aparecer una restricción de igualdad. Y de la misma forma, para armar el problema dual, lo que voy a tener es que si acá tengo las restricciones del problema original, que pueden ser de tres tipos. Pueden ser de menor o igual, mayor o igual, o de igualdad. Y al pasarme al dual, eso me va a implicar restricciones sobre las variables. ¿Sí? Entonces, si mi restricción originalmente era de menor o igual, la variable asociada va a ser mayor o igual. Si la restricción era mayor o igual, la variable va a ser menor o igual. ¿Sí? Y si la restricción era de igualdad, la variable que voy a agregar en el problema dual va a ser irrestricta. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Finalmente, cada una de mis variables que yo tengo en el problema original, digamos en el problema de maximización que yo tengo aquí, ¿sí? No sé, por ejemplo, si es menor o igual, ¿sí? Es una restricción menor o igual a 0, ¿sí? Lo que va a pasar es que si yo voy acá arriba, ¿cuál va a ser la diferencia? Yo aquí voy a tener en alguna parte, voy a poder tomar acá un menor o igual a 0, ¿sí? Si supongamos que tengo un bloque de variables que son menores o iguales que 0, ¿sí? Entonces veo como una submatriz del problema original, y acá voy a tener un menor o igual a 0. Y acá, cuando yo vi las condiciones para las restricciones del problema dual, dependían de eso, dependían del signo de X. Acá cuando eran mayor o igual, yo pedía que esto, para que este máximo fuese finito, ¿sí? Tenía que tener esta condición de acá. Si doy vuelta el sentido de la desigualdad, acá también se me va a dar vuelta, acá con un menor o igual, ¿sí? Si la variable X podía ser cualquiera, no necesariamente con algún signo específico, ¿sí? Lo que va a significar es que cada vez que yo no cumpla esta igualdad, el máximo va a ser infinito. ¿Sí? Porque si en alguna coordenada esto es mayor que 0 estricto, por ejemplo, entonces yo puedo tomar la variable x 0 en todas las otras, positiva en esa, y hacer que el máximo sea infinito. ¿Sí? Pero si era negativa, la coordenada de esta cosa de acá, ¿sí? Puedo tomar en esa misma coordenada del x el valor negativo y hacer lo que también se vaya a infinito el máximo. ¿Sí? Entonces, por eso, esa es la forma en que se relacionan. Y en términos de las restricciones, claro, si es que es de menor o igual, yo lo voy a estar multiplicando por una variable que sea mayor o igual, ¿sí? Que va a estar acá. ¿Sí? ¿Por qué?
por esta resta que hice, el b menos ax. Eso de ahí me queda mayor o igual a 0, entonces lo multiplico por algo mayor o igual a 0 para tratar de hacer el máximo lo más grande posible. Si es que esto fuese al revés, ¿sí? Si en vez de que esto sea mayor o igual a 0 me queda menor o igual a 0, lo voy a multiplicar por cosas que son menores o iguales que 0 para hacerlo lo más grande posible también, ¿sí? Y de otra forma, si esto es una igualdad, ¿sí? Yo acá esto lo voy a poder multiplicar por cualquier cosa, ¿sí? Porque independiente de eso, si es que esto se cumple, esto va a ser igual a 0. Entonces acá yo le puedo meter lo que yo quiera, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Esa es más o menos en esencia lo que hace. De todas formas, cualquier problema de maximización que yo tenga, ¿sí? O cualquiera de minimización, de hecho, cualquier problema, yo puedo modificar sus restricciones, ¿sí? Agregando variables y todo eso, y lo puedo reconvertir en un problema que es siempre de esta forma, ¿sí? Con restricciones solamente de desigualdad, restricciones de menor o igual, y con x mayor o igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una de igualdad, la separo en dos restricciones, ¿sí? Una que sea normalmente así como lo que está, eran las dos cosas iguales, ¿sí? Pongo lado izquierdo menor o igual al lado derecho, y después menos lado izquierdo, menor o igual a menos el lado derecho. O sea, lo que estoy diciendo es menor o igual y mayor o igual al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí divido esa restricción de igualdad en dos partes. Si tengo una restricción de mayor o igual, bueno, multiplico por menos 1 y la convierto en una de menor o igual, ¿sí? Si tengo una variable que es menor o igual a 0, bueno, la intercambio por menos esa variable en todo el problema, ¿sí? Cosa de cambiarle el signo, ahora me queda mayor o igual a 0. Y si era irrestricta, si no tenía ninguna restricción, la puedo separar en dos variables y escribirla como, digamos, la variable x la puedo escribir como x1 menos x2, ¿sí? Donde x1 y x2 son mayor o iguales que 0, y reemplazar eso en todo el problema. Entonces, y bueno, y si era de minimización, la puedo convertir en optimización haciendo este truquito de agregar el signo afuera y adentro, ¿sí? Entonces, toda esa tablita de abajo, yo la puedo justificar haciendo modificaciones del problema para las restricciones que tenga, convertirlo en un problema de este estilo, calcular su dual así, y deshacer los cambios entre comillas, ¿sí? Tratar de volver al original y va a aparecer un concepto de dualidad, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a estudiar justamente otro tipo de problema, ¿sí? Vamos a estudiar su dual y vamos a tomar un problema en su forma canónica, que han sido los que hemos estudiado con simplex principalmente, ¿sí? Vamos a tomar un problema de minimización, donde las restricciones son todas de igualdad y las variables son mayor o iguales que 0, ¿sí? Y vamos a ver que eso nos va a derivar en un teorema que es el teorema de dualidad fuerte, y que la principal utilidad que va a tener va a ser en una modificación del algoritmo simplex, que es lo que vamos a llamar el algoritmo simplex dual, ¿sí? Y que la principal idea de ese teorema es estudiar qué sucede si es que ya estoy en un punto óptimo y agrego una restricción, y esa restricción me hace aparecer en el lado derecho del tabló, me hace aparecer valor negativo, ¿sí? Lo que significa que ahora ya no estoy en un punto factible, ¿sí? Pero como lo de arriba va a ser todo mayor o igual a 0, resulta que vamos a decir que ese tabló es dual factible. ¿En qué sentido? Si pensamos que la dualidad se basa principalmente en transponer la matriz del problema, en transponer la matriz A, bueno, lo que voy a hacer es transponer el tabló. Y si transpongo el tabló, ahora tengo algo que sí voy a poder trabajar, ¿sí? Y hacerle una iteración de simplex para después volver al problema original. Esa es la principal aplicación que vamos a tener para el concepto de dualidad en problemas de programación lineal. Perfecto, lo dejamos hasta acá. Voy a entrar más en detalle en esto, sí voy a mostrar algunos ejemplos de obtención de problemas duales para que se entienda más o menos cómo va apareciendo esta tablita acá abajo, pero en general, para un problema de optimización cualquiera, se tiene esto de acá, ¿sí? Y obviamente también lo pueden mirar así como partiendo de un problema de minimización, mirándolo del lado izquierdo, y pasar al problema dual, que va a ser de maximización, mirando lo que está acá al lado izquierdo, ¿sí? Partir del lado derecho y pasar al lado izquierdo, eso se puede hacer. ¿Alguna duda, alguna consulta? Perfecto, entonces lo dejamos hasta acá y nos estamos comunicando el día viernes. Que estén bien, que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.